En este video, le mostraremos cómo presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso si tiene múltiples puntos de venta. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Eso lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Contamos con servicios en línea en español. Para español, haga clic en el botón de Español. Puede presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, realizar un pago anticipado y puede registrarse con el CDTFA totalmente en español. En un futuro, ofreceremos programas adicionales. Por favor, debe de iniciar su sesión con su nombre de usuario y contraseña. Para asistencia en cómo crear un nombre de usuario y contraseña, por favor vea nuestros tutoriales en línea. En la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA, ingrese su nombre de usuario y contraseña. Después, haga clic en el botón de Iniciar sesión. En la página de su perfil de servicios en línea, debajo de la sección Cuentas, haremos clic en el enlace Impuestos sobre las ventas. Esto nos llevará a la página de su cuenta de impuestos sobre las ventas y el uso. Debajo de la pestaña de Periods, Periodos, seleccione el periodo por el cual está haciendo su declaración. En este ejemplo, haremos una declaración para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2024, el cual vence el 31 de enero del 2025. Para más información sobre las fechas de presentación, visite nuestra página de internet titulada Filing Dates for Sales and Use Tax Returns. Fechas de presentación para declaraciones de impuestos sobre las ventas y el uso. Haga clic en File Return, Presentar declaración. En la página Actividades comerciales, si nunca ha tenido que presentar una declaración, se le pedirá que conteste preguntas relacionadas con el tipo de negocio que tiene. Después de hacer sus selecciones, no volverá a ver esta página otra vez. En nuestro ejemplo, nuestro negocio no tuvo ninguna de las actividades enlistadas, tampoco tuvo ventas de combustible para vehículos motorizados, entonces responderemos no a las dos preguntas y haremos clic en Siguiente para proceder. En la página Información de ventas y compras, ingrese sus ventas totales. Si el total de sus ventas incluyen impuestos sobre ventas que ha cobrado, puede ingresarlos como una deducción en la página de Ventas no sujetas a impuestos, Deducciones, más tarde en el proceso de su declaración. Si necesita ayuda con esta declaración, haga clic en el enlace Instrucciones de presentación en línea, localizado aquí. En este ejemplo, ingresaremos un total de ventas por $150,000 que incluyen los impuestos recaudados. Si lo desea, puede guardar su declaración en cualquier momento. De esta manera, puede regresar en cualquier momento haciendo clic en el botón Guardar borrador. Ingrese su contraseña y haga clic en el botón OK. Entonces, será dirigido a una página de confirmación. Ahora que ha guardado su borrador, regresaremos a presentar su declaración. Haga clic en el botón Continuar editando. Ahora, regresamos a la declaración. Haga clic en Siguiente. Verá la página Ventas en un recinto ferial designado por el Estado. Si es un minorista que vende en un terreno de feria designado por el Estado, deberá de ingresar el monto total de sus ventas aquí. Para obtener más información, encontrará una lista de ferias designadas por el Estado en nuestro sitio web. En este ejemplo, no tuvimos ventas en un terreno de feria designado por el Estado. Haga clic en Siguiente para continuar. La página de Ventas no sujetas a impuestos, Deducciones, incluye las deducciones más comunes. En nuestro ejemplo, el total de nuestras ventas de $150,000 incluyeron $12,380 de impuestos sobre ventas. Ingresaremos ese monto en la casilla de Impuestos sobre ventas, si lo hubiera, incluido en las ventas totales reportadas. Si su deducción no estuviese en la lista, haga clic en la casilla vacía de abajo, Otras ventas no sujetas a impuestos, para otra lista de deducciones disponibles. Si tiene cualquier ajuste, crédito y/o exenciones parciales, seleccione Sí para expandir la casilla. En nuestro ejemplo, no tenemos ningún ajuste, crédito y/o exenciones parciales. Continuaremos haciendo clic en Siguiente. El formulario C aplica las ventas y compras hechas en ubicaciones de negocio registradas. En la página del formulario C, el sistema llenará automáticamente sus ubicaciones registradas.
Asigne el total de sus transacciones tramitadas sujetas a impuestos en cada ubicación de negocio registrada. En este ejemplo, vamos a asignar $7,000 a nuestra ubicación de Sacramento y $130,000 a nuestra ubicación de Stockton. Después, tenemos $620 como restante que necesitarán ser asignados. Haga clic en Siguiente para continuar. Solamente verá esta página si no asignó completamente el total de sus transacciones sujetas a impuestos en el formulario C. En esta página, haga clic en Sí si alguna de las preguntas relacionadas con la actividad de su negocio aplica para asignar los $620 sobrantes. De lo contrario, haga clic en el botón de Anterior para asignar completamente su cantidad restante sujeta a impuestos en el formulario C. En este ejemplo, seleccionaremos Sí y haremos clic en Siguiente para continuar. En la página Formulario B, Asignación del impuesto local, podrá reportar sus impuestos locales de venta o compra que no fueron tramitadas en una ubicación de negocio registrada. Otro tipo de transacciones también pueden aplicar, tales como contratos de construcción o rentas. En este ejemplo, hicimos ventas en el condado de Alameda. Agregaremos Condado de Alameda, haciendo clic en la casilla vacía debajo de Condado en el que se realizaron transacciones sujetas a impuestos. Después, ingresaremos la cantidad de las transacciones sujetas a impuestos en ese condado. Recuerde, el total de sus transacciones sujetas a impuestos deben de ser completamente asignadas en el formulario de impuestos locales y el total de las transacciones sujetas a impuestos deben de ser iguales para poder continuar. Recuerde, puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Guardar borrador. Continuaremos haciendo clic en Siguiente. Aquí es donde ingresaremos los impuestos de distrito. Primero, necesitará responder si realizó algunas o varias transacciones sujetas al impuesto solamente por el 7.25%. En nuestro ejemplo, seleccionaremos No. La casilla que dice Cantidad sujeta a impuesto a reportar a continuación representa la cantidad que debe de ser asignada a uno o más distritos. En este ejemplo, nuestros 2 puntos de venta fijos fueron llenados automáticamente basado en los puntos de venta registrados del negocio. Entonces, necesitamos asignar nuestras transacciones sujetas a impuestos tramitadas en estos puntos de venta, $130,000 en Stockton y $7,000 en Sacramento. Después, agregaremos nuestro punto de venta no fijo haciendo clic en la siguiente casilla en blanco debajo del encabezado Condado. Y agregue también la cantidad de transacciones sujetas a impuestos para ese condado. Alameda, $620. Para eliminar un impuesto de distrito, haga clic en la X roja. Tenga en cuenta que la cantidad en la casilla, cantidad sujeta a impuestos a reportar a continuación, debe ser reportada completamente en la parte inferior para poder continuar. En nuestro ejemplo, la cantidad de $137,620 está completamente asignada en el formulario de impuesto de distrito. Las cantidades coinciden y continuaremos. Haga clic en Siguiente. En la página Pagos anticipados de impuestos, si se encuentra en un programa de prepago anticipado de impuestos, verá sus anticipos aquí. Solo verá esta página si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos. Si ha realizado un pago anticipado y no se muestra aquí, puede ingresarlo ahora. Si no ha realizado un pago anticipado, se le presentará la página Verificación de prepagos de impuesto en la cual se le preguntará que lo confirme. Haga clic en Siguiente. En nuestro ejemplo, no tuvimos ninguna transacción sujeta a impuestos durante ninguno de los periodos de pago anticipado. Entonces, seleccionaremos No. Y haremos clic en Siguiente. Nuevamente, solo verá esta página si se encuentra en un programa de pago anticipado de impuestos. Si recaudó impuestos de más por parte de un cliente, por favor ingréselo aquí. Recuerde, puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Guardar borrador. Continuemos. Revise su página de resumen. Si necesita hacer un cambio, haga clic en Anterior. Para imprimir una copia de su declaración antes de presentarla, haga clic en el botón Guardar borrador. Si la información en la página es correcta, haga clic en Siguiente. En la página de Su información, ingrese la información requerida. Entonces, indique si es un preparador de impuestos contratado por ese negocio. En nuestro ejemplo,
Haremos clic en No. Haga clic en Enviar. Al hacer clic en Enviar, aparecerá una ventana para confirmar su intención de declarar electrónicamente y que su declaración es verídica, correcta y completa. Por favor, lea la información cuidadosamente. Ingrese su contraseña y haga clic en OK para enviarla. Esto servirá como su autorización y recibirá un correo electrónico como confirmación. Esta página de confirmación solo representa su declaración de impuestos. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Efectuar un pago. Para imprimir su declaración, haga clic en el botón Vista de impresión. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115 TTY 711.